Bueno, bienvenidos a todos, a todas, a un nuevo encuentro de este ciclo de entrevistas, que es un ciclo online que hemos titulado La democracia en disputa, perspectivas ante la crisis global. Y en esta ocasión tenemos el gusto y el honor de contar con la participación de Manuela Dávila. Manuela, muchos en Argentina y muchas la conocieron porque fue candidata a vicepresidenta en las últimas elecciones junto con Fernando Haddad. Ella es muy joven, pero tiene una larga trayectoria, una importante trayectoria política como concejal en Porto Alegre, como diputada federal, como diputada estadual, con lo cual, en el marco de todo lo que está sucediendo en Brasil, nos parece una voz muy importante, muy interesante para poder escucharla y para poder intercambiar con ella. Este ciclo de charlas lo organizamos desde el Instituto Democracia, junto con el Circuito Cultural JJ, que es un espacio autogestivo independiente, que justamente ahora, en el medio de la pandemia, tuvo que cerrar sus puertas, y por lo tanto está reconvirtiéndose para tratar de sobrevivir a nivel digital, con lo cual en la publicación de YouTube van a encontrar un código QR para el que quiera colaborar, aportar con la continuidad de la cultura independiente. También recomendamos los talleres, los cursos que pueden encontrar en la página, en el usuario de Instagram, que es @JJ Circuito Cultural. Y bueno, yo soy Ulises Bocia y junto con Agustín Rodríguez Uría, del Instituto de Democracia, hemos preparado esta entrevista. Así que le doy la palabra a Agustín para que ya arranque. Bueno, queríamos arrancar un poco, ¿no? Por la coyuntura, por lo más urgente, que obviamente es una situación muy difícil la que sabemos que está pasando allá en Brasil con todo el tema de la pandemia y lo que está haciendo la gestión del gobierno de Bolsonaro alrededor de este tema. Estaba viendo ahí las estadísticas, las últimas estadísticas que son terribles de Brasil, ya casi con 1 millón de casos, 50.000 fallecidos, siendo el segundo país del mundo con más cantidad de casos y de fallecidos, y que bueno, un gobierno que desde un primer momento minimizó los efectos del virus, que confrontó contra todas las políticas de cuarentena de los diferentes estados provinciales de allá, y que incluso tuvo varios cambios de mando del gobierno de salud y demás. Y en el medio encima tuvo toda esta situación de el distanciamiento del juez Moro, con causas, con videos que verdaderamente da la sensación de que aisló cada vez más al gobierno de Bolsonaro y generó un repliegue sobre su núcleo más duro de sustentación, militar, evangelista y demás, con cambios en el gabinete y demás que expresaban un poco eso. Y bueno, nada, entonces, planteado todas estas puntas, digamos, todas estas aristas, queríamos preguntarte un poco sobre, primero, cómo es la situación actual, cómo es la situación sanitaria, y en un plano más general, cómo es la situación política, cómo se está desarrollando esa situación, sobre todo si se trata solo de una crisis sanitaria, solo de una crisis política, si es una crisis ya más integral que arrastra a Brasil hace varios años, y un poco cómo están también, ¿no?, las fuerzas progresistas tomando un lugar en esta disputa, en esta crisis que está abierta. Así que nada, planteamos como todos esos ejes, todas esas preguntas y te escuchamos. Hola Agustín, Ulises, es una alegría hablar con ustedes, una alegría moderada, ¿no? Porque no hay tanto con qué se alegrar hoy, sobre todo en Brasil. Bueno, creo que cuando tú preguntas, es posible que miremos Brasil desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, lo más importante es que tengamos en cuenta que hoy no tenemos un gobierno preocupado con la vida de las mujeres y los hombres brasileños. Empiezo por eso porque cuando uno mira casi 45.000 muertos, como tú has dicho, ¿no? Tenemos hoy 44.000 muertos y 200 personas. Tenemos casi 1 millón de personas contaminadas, menos de la mitad están recuperadas totalmente. O sea, cuando uno mira eso puede pensar, wow, ¿qué pasa en Brasil con la pandemia? Pero a lo menos están intentando salir de eso. Si ustedes hoy
buscan a los periódicos de Brasil, van a ver que el gobierno central de mi país está involucrado en un montón de crisis políticas, crisis muy importantes y que no dedica su atención al tema sanitario. O sea, la necropolítica, lo que decimos nosotros, está en el ápice en el mundo hoy en Brasil. Ayer hemos completado un mes sin ministro de salud. O sea, no tenemos una autoridad de salud para intentar salir de la crisis sanitaria. Y entonces el debate, que es el debate más importante en el mundo, que es acerca de la crisis sanitaria y las consecuencias económicas para las mujeres y hombres trabajadores, porque sabemos que existen y son agudas, ¿no? No son cual cosa que existe, sino que es un tema importante. No tenemos ninguna perspectiva de salir, ni de una ni de otra, porque no hay camino para salir de la crisis económica sin vencer, por primero, la crisis sanitaria. En paralelo a eso, y es como si para nosotros brasileños siempre es como si estuviéramos gobernados por personas que están en una realidad paralela, ¿no? Porque si no está el tema sanitario, ¿qué está para esta gente? O sea, si no está la vida de las personas, ¿qué está en la cabeza de ellos? Paralelo a eso, tenemos hoy en Brasil un gobierno, como tú has dicho, más isolado políticamente, o sea, con sectores importantes que han organizado la victoria de Bolsonaro, que no están con él todavía más, pero al mismo tiempo, por lo tanto, un gobierno más radicalizado. O sea, si es verdad que no tiene el soporte de Sergio Moro, como tú has dicho más, y si la pelea con las teles, con una parte de las teles, ¿no?, está más aguda, también es verdad que pone su círculo más próximo y entre esos una fracción de los militares, ¿no?, que están y no están, están y no están con él, así, se ponen muy más radicales en el proyecto de ellos. En este momento, la crisis más aguda que ellos tienen es una crisis con el Supremo Tribunal Federal, o sea, con el sistema jurídico brasileño. Y es algo muy raro porque el tema de fake news, que es un tema estratégico para ellos, ¿no? Porque fue con eso, sobre todo acerca de mí, que han logrado la victoria. Entonces, el tema de fake news, el tema de las manifestaciones neonazistas y antidemocráticas, ¿no? O sea, con los neonazis y con las personas que defienden la dictadura militar juntos. Es hoy el centro de la actividad de la Suprema Corte en Brasil. Hoy, por ejemplo, por la mañana, 21 personas han tenido operaciones con la Policía Federal para buscar comprobaciones acerca de las manifestaciones neofascistas, porque ayer una de ellas fue detenida. Bueno, pero ¿quiénes son las personas? Son las mismas personas que hace un rato, como 15 días, han tenido operaciones policiales acerca de fake news, porque ellos crían las mentiras y después las manifestaciones para combatir las mentiras. O sea, crían una realidad donde el Supremo Tribunal Federal está persiguiendo al presidente con miles de fake news y después ponen la gente adelante del Supremo para decir, ustedes no van a hacer eso con la política de Brasil. O sea, es una realidad paralela, ¿no? Una realidad toda involucrada acerca de la posverdad. O sea, está la posverdad y con eso están las movilizaciones de ellos. En eso estamos hoy, ¿no? Pero en Brasil siempre es importante decir que fecha estamos, porque hoy es así, mañana las cosas pueden cambiar completamente, porque está muy, muy, muy dinámico. Lo que me parece más importante es que sepamos que ellos no tienen ninguna política con relación al tema sanitario, que con eso la perspectiva económica del país se queda más mala, más preocupante a cada día, ¿no? Todas las victorias que hemos tenido, como el sueldo mínimo, que es la agenda mínima universal que hemos tenido nosotros de la oposición, el soporte para las provincias y los intendentes intentar hacer políticas, hemos logrado nosotros de la oposición. Pero la verdad es que no hay medidas sanitarias, hay un agravamiento de la situación económica y ellos están más radicales a cada día. Y eso es lo que tenemos hoy. Lo que vislumbramos con eso, bueno, eso es muy, muy dinámico, es lo que estamos intentando cambiar. Pero tenemos, y te voy a devolver la palabra, pero tenemos también
por cuenta de todo eso, más gente con nosotros. O sea, hoy decimos, somos 70% de las personas en Brasil que no están con Bolsonaro. El tema es, no están con él, pero no somos todavía un pensamiento ordenado para sacarlo. O sea, si es verdad que él tiene solo 30%, tiene 30% con él, ¿no? Como muy, muy involucrados con eso. Nosotros somos la mayoría, pero no somos una mayoría uniforme como la minoría que ellos representan hoy en el país. Y en eso estamos. Se oye la mía, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, gracias por la reflexión. Y antes de por ahí de pasar a los desafíos más del polo más progresista o popular o democrático, nos gustaría quizás enmarcar y escuchar tu opinión sobre cómo el fenómeno de Bolsonaro, que es algo que llama mucho la atención desde afuera de Brasil, pero cómo se enmarca en un momento general donde vemos en muchos países del mundo, incluso en los Estados Unidos, pero también en Europa, en varios lugares, cómo aparecen formas de nuevas derechas sumamente radicalizadas, muy, muy parecidas a lo que a veces por suerte todavía no alcanzando el gobierno, pero aparecen en las calles. Inclusive la derecha toma un poco el repertorio de lucha que siempre fue asociado a los movimientos populares y toma las calles, hace cortes de ruta o cortes de calle, movilizaciones. Entonces, si está pasando un fenómeno por el que está surgiendo una nueva derecha más a nivel global y que algunos comparan con lo que pasó en el siglo pasado con el fascismo. Bueno, ¿cómo se vive y cuál es tu opinión sobre, más caracterizando más a fondo, qué es lo que expresa, por qué hay un 30% de la población brasileña que acompaña a Bolsonaro, ¿no? Bien, ese es el tema, ¿no? El tema es que creo que hay dos discusiones que tenemos que hacer, dos discusiones, hay muchas discusiones, pero al menos dos o tres discusiones que tenemos que hacer acerca de eso. El primero es lo que tú apuntas en el final. Bueno, ¿qué pasó en el mundo después de de la crisis de 29, ¿no? De la más grande crisis de la economía capitalista? El mundo no se quedó mejor. Al revés, ¿no? Si es verdad que en Brasil, en Argentina y México hemos intentado componer salidas de desarrollo local, el mundo no ha optado por esta salida después de 29, ¿no? El mundo ha optado por una salida autoritaria con un discurso de ultraderecha. El viejo mundo contra el nuevo mundo, ¿no? Y el viejo mundo reaccionando contra todo que el nuevo mundo, después de la Primera Guerra Mundial, podría representar, ¿no? Y yo creo que tenemos que poner un poco nuestra cabeza en eso para pensar en lo que puede estar pasando con el mundo. Nosotros hemos tenido una crisis muy larga de la economía capitalista en el 2008. Y es imposible que pensemos que eso no va a dejar consecuencias a la gente y a la sociedad y en los países, ¿no? Porque no fue una crisis cualquier, fue una crisis de las economías centrales del capitalismo. Nosotros sabemos por qué vivimos los reflexos de eso en nuestras democracias, porque para ellos la democracia nunca fue algo central, ¿no? Hemos vivido eso en otro momento en nuestra región. No es una casualidad que simultáneamente esté la crisis, simultáneamente amenacen a nuestras democracias, simultáneamente la lucha de las mujeres en el mundo se queda muy más larga. No es el destino, no es Dios, es la economía que ha hecho eso. Eso es un tema. El segundo es de dónde sale la extrema derecha. Y creo que tenemos que empezar a hablar de eso porque si no, no vamos a seguir mirando la realidad con los anteojos equivocados. La extrema derecha se organiza en el mundo en los computadores con el algoritmo. O sea, el centro de la actuación política de ellos está en eso. Eso no es algo superficial. Eso es algo que está en la estructura organizativa de la extrema derecha en el mundo. Nuestra gente, nuestros liderazgos, nuestras personas más importantes no han mirado a eso. Entonces te dicen como algo, bueno, en Brasil, el tema del fake news. O en Ucrania, el tema del algoritmo. O en Italia, hay el tema del algoritmo. No es que hay, es que es. Hay una distinción. En portugués siempre decimos, nosotros no hablamos el inglés. En el inglés el verbo to be es para ser
y estar. En portugués tenemos los dos verbos, porque no es lo que está en la superficie, es lo que es el proceso de crecimiento de la extrema derecha en el mundo. ¿Y por qué te lo digo que tenemos que saber eso? Porque los liderazgos hay un libro muy, muy precioso. Hace una semana he hecho una edición de una actividad que tengo en las redes que se llama Club de Lectura, Club del Libro, con el autor que es un italiano, se llama Giuliano da Empoli, y el libro en portugués se llama Los Ingenieros del Caos, Los Ingenieros del Caos. Pero en este libro, da Empoli nos sistematiza, ordena lo que está pasando a partir de la experiencia de Ucrania, de Italia y un poco de Brasil, porque ha escrito un poco antes de Brasil suceder tanto, ¿no? Entonces, ¿qué él nos dice? Y eso tiene que ver con lo que tú dices. Ellos están sacando nuestros espacios, no nuestro discurso, sino que nuestros espacios de izquierda, ¿no? O sea, están en las calles, el discurso de ser en los outsiders, o sea, los que no están en poder. ¿Cómo involucran eso con el tema de fake news? Da Empoli nos contesta eso, nos dice, mira, esos liderazgos son construidos a partir de la idea que son de fuera del sistema, en un momento que el sistema está colapsado, o sea, las personas están sin casa. Y uno dice, no, yo tengo que hacer esto y eso y esto porque la ley me ordena. Y si tú miras a Trump, si miras a Urbán, si miras a Bolsonaro, ellos te contestan que a mí no me importa la ley, a mí me importa lo que es justo a la gente. Y entonces eso los pone como outsider, mismo que ellos sean la cosa más perversa del propio capitalismo, ¿no? Es como si fuera el capitalista mirando a uno mirando al otro en el espejo y diciendo, no voy a me reconocer en eso que soy yo, estoy intentando recrearme. Y creo que es importante que también, y por eso decir 2 o 3 cosas para pensarmos en eso, que empecemos a comprender quién son las personas que por un lado, que se involucran con ellos y por otro lado, que se involucran con nosotros. Porque eso tiene relación con lo que causa la crisis y eso tiene relación con cómo es ordenado el algoritmo y los dos al mismo tiempo. ¿Quiénes son los más afectados con la crisis? No son afectados igualmente todas las personas. Yo sé que toda vez que hablo eso con los hombres de izquierda dicen, sí, son los trabajadores. Sí, por supuesto que son los trabajadores, mas una trabajadora mujer no es el mismo que un trabajador hombre en la economía capitalista. Si no por nada, porque tenemos responsabilidad con nuestros hijos. Eso es lo que nos dice el machismo. Y ¿quién es lo que responde por los hijos? El Estado. Y si las salidas para la crisis fueran las salidas de austeridad, nosotros somos más afectadas porque nos sacan la escuela pública, por ejemplo. El mismo es el tema del COVID. ¿Quién son las personas que mueren en el mundo sin desarrollo? En los Estados Unidos son los inmigrantes y los hombres de mujeres negras. En Brasil son los negros, no son cualquier persona. O sea, el virus no es democrático. ¿Por qué empiezo diciendo eso? Que es nuestra parte. Porque cuando miramos a quién son las personas que se involucran en la extrema derecha, vamos a identificar grupos. O sea, los hombres que tienen problemas con el desempleo, los hombres que están involucrados con el tema de armas, los hombres en Brasil que tienen ganas de cazar, los hombres, ¿no? Y si no comprendemos que la crisis afecta a ellos de una manera particular y el algoritmo refuerza la identidad de ellos, no comprendemos por qué las personas se involucran con nosotros a partir de sus identidades y de la manera que la crisis llega en ellos. Yo creo que tenemos que comprender eso para enfrentar. Ustedes los argentinos han hecho eso, han costurado un proyecto que conteste a ellos mirando a todas las personas. O sea, somos todos argentinas, la patria es el otro. Cuando tú dices la patria es el otro, como ha dicho Alberto y Cristina, ¿qué dices tú? Soy yo, pero no como yo me miro, sino que el problema que tiene el otro, ¿no? ¿Qué es esa patria? Es lo que soy yo y lo que eres tú. Y eso reconoce a ti y a mí como diferentes, pero como iguales en la idea de una Argentina que sea para el pueblo, ¿no? Que enfrente a lo que ha hecho Macri. Entonces, cuando ustedes dicen Argentina de todas, todos y todes, ¿no? Son detalles que reconocen al general, Argentina en general,
para todas las personas, independiente de quién lo sean, y no una idea que no existen personas diferentes, que todos son los mismos para la crisis. Ellos han percibido eso, que las personas tienen que se identificar con algo potente, como en Brasil Bolsonaro, pero que por bajo de eso tienen sus particularidades y sienten la crisis a partir de eso, ¿no? De sus identidades, de sus vivencias, de sus vidas. Bueno, muy, muy interesante. Me quedaba pensando algunas cosas de lo que decías, a que quizás antes de pasar a un siguiente tema, se me ocurría algo que no habíamos pensado, pero que bueno, que me lleva un poco lo que vos decías, Manuela, que es que un poco también pensar cómo fue que estos procesos que vos comentabas se terminaron produciendo, haciendo también un poco también, me parece, el balance de lo que fueron los gobiernos populares de comienzos del siglo XXI en toda América Latina. Digo, ¿no? Porque atravesamos un proceso a comienzos del siglo que impugnó las políticas económicas neoliberales, que impugnó en buena medida las formas más violentas de distribución de los recursos del capitalismo, y sin embargo, después de ese proceso de auge, hoy nos encontramos en esta situación. Y quizás se me ocurría pensar un poco qué balance podemos hacer de eso, de específicamente también de lo que fue el proceso brasilero, un poco pensando qué limitaciones hubieron en esos procesos de redistribución del ingreso, que quizás fueron también procesos de distribución económica, pero no tanto de inclusión política o de movilización o de reconstrucción de las identidades, ¿no? Que permitiera evitar el avance de la extrema derecha, porque después nos pasa esto, ¿no? De que uno construye durante 15 años un proceso político y la derecha gana una elección, como pasó acá en Argentina, por dos puntos, o suceden golpes de Estado institucionales como fue allá, o directamente militares como en Bolivia, y en un año se desmantela absolutamente todo lo que lentamente se había construido. Entonces, un poco también preguntarte qué balance hacer de todo lo que fue ese proceso para que la próxima oleada de gobiernos populares, que ojalá sea próxima en Brasil también, pueda construir sobre bases más sólidas, ¿no? Tú sabes que cuando uno mira para el pasado, siempre es posible mirar un montón de errores, ¿no? Pero yo creo que el error más importante que hemos cometido todos nosotros en Brasil, en Argentina, quizá en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Honduras, es el tema que subestimamos a nuestros adversarios. O sea, nosotros no nos peleamos contra un candidato a presidente, pero contra un sistema. Macri no es Macri, Macri es el capitalismo neoliberal. Bolsonaro no es Bolsonaro, Bolsonaro es el capitalismo, ¿no? Con la necropolítica en su DNA. El golpe de Bolivia no es el golpe contra Evo, que Evo no tenga hecho un montón de cosas como ha hecho, básicamente una revolución con los indígenas, con la nueva constituyente. El tema es que nuestro adversario no es un candidato, es un sistema, y el sistema es muy feroz. O sea, en cuanto teníamos la normalidad económica en que ellos ganaban, mismo que el pueblo estuviera ganando también, pero ellos estaban como tranquilos, ¿no? Con sus cosas, ellos no nos han enfrentado. Llegó la crisis y no hay espacio para todos en la crisis económica de ellos, en la manera que ellos miran para la crisis, para las personas como números y no como personas, y no como involucrados en la crisis, ¿no? Y entonces creo que tiene que ver con eso. Los países son muy distintos. O sea, cuando uno mira para el proceso argentino, nosotros, yo vivo en el sur de Brasil, y bueno, estamos más cerca de Argentina que de San Paulo. Entonces hay un referente muy, muy fuerte en Argentina y en el sur de Brasil. Pero es imposible comparar un país con casi 500 años de esclavitud con Argentina. O sea, ¿cómo nos vamos a comparar con ustedes? No, nosotros, un tema, hace un rato yo estaba en la Feria del Libro de Zócalo en México con una gente de Argentina,
y alguien me ha dicho que Piazzolla en una fecha ha dicho que la música brasileña siempre está perfecta. Y la persona me contestaba eso en cuanto yo hablaba del índice, cómo las personas leían en Argentina y no leían en Brasil. Leer, o sea, 80% de la gente en Brasil no lee un libro en el año. ¿Saben lo que es eso? Para lo que hacemos nosotros, para el avance de la conciencia política de la gente, tiene que ver con todo, tiene que ver con literatura, tiene que ver con política, tiene que ver con quién tú eres. Pero, ¿por qué tenía eso en Brasil? Porque la lectura fue prohibida para la mayoría de la gente. O sea, toda la gente negra de Brasil no podría ser alfabetizada. Y entonces eso tiene que ver con la musicalidad, ¿no? Que podrían hacer esta arte, no podrían hacer literatura, no sabían leer ni escribir. Entonces, los procesos históricos de nuestros países son muy complejos. El capitalismo y el colonialismo fue muy cruel en Brasil. Hasta hoy, yo era diputada nacional, o sea, tú has dicho muy generoso que soy una joven, no soy más una joven, pero he sido una joven hace un rato. Y cuando estaba diputada nacional, creo que quizá en el segundo gobierno Lula, hemos aprobado la legislación, entonces lo digo que es 2005, quizás 2007, no lo sé el año, no tengo la cabeza ahora. No teníamos una legislación en Brasil que considerase el trabajo doméstico trabajo. O sea, hasta yo era viva y diputada, las trabajadoras domésticas no tenían régimen de trabajo como los trabajadores. ¿Por qué? Por cuenta de lo que significó la esclavitud en Brasil. Entonces, no se cambia eso con un gobierno. Es eso lo que te quiero decir. Creo que ese fue el error. Creer que nuestros adversarios eran solamente los hombres que representaban al capitalismo y no tener en mente todo el tiempo cómo el capitalismo es cruel con la gente y cómo, bueno, no estaba todo tranquilo con nosotros, ¿no? Y eso se manifiesta en muchas cosas, o sea, bueno, no hemos logrado hacer las reformas de los medios, sí, porque es lo esencial para ellos, ustedes lo saben lo que significa eso, ¿no? No hemos logrado cambiar legislaciones de Texas en Brasil. Y mismo con eso, ellos pusieron a Lula en el cárcel. Hemos tenido un golpe parlamentario, mismo con eso. Esa es la fuerza que tienen ellos. Y por eso creo que tenemos como lección que saber que tenemos que no conectar muy más profundamente con la gente. Y creo que de eso también ustedes nos hablan. Siempre que hablan en Brasil acerca de la victoria de Alberto y Cristina, hablan de la elección. Y eso me enoja mucho porque significa que seguimos mirando para la elección como el espacio de lucha política. Y bueno, no saben lo que son los movimientos organizados de la gente, lo que han hecho las mujeres, incluso con las dejotas que hemos tenido las mujeres en Argentina. Pero estábamos en lucha, ¿no? Avanzando la conciencia, mirando quién son los aliados, quién son los adversarios en la lucha social. Entonces, el proceso de lucha social es que culmina en la elección y no al revés, ¿no? Y creo que ustedes han vivido eso en un corto espacio de tiempo, o sea, logran comprender. Yo cuando fui en el octubre a Buenos Aires para la elección de ustedes, me tomé un taxi en una hora y él me ha dicho, yo he votado en Macri, ahora no lo voto más. Es de eso que hablamos. ¿Cómo ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? Porque en el medio del camino hubo lucha política, ¿no? No ha cambiado mirando la tele, mira cómo está Cristina, mira qué bien que habla Alberto. No es de eso que se trata, ¿no? Sí, es cierto que a veces la mirada electoral oculta o tapa todo un trasfondo de un proceso que hay atrás, y de eso también queríamos aprovechar para conversar, porque efectivamente el feminismo, y en los peores años de Macri en la Argentina, pudo incluso no solamente crecer, sino también abrir nuevos caminos que todavía continúan hoy de lucha. Y sabemos que también en Brasil el feminismo también está en la calle desde antes de que esté Bolsonaro incluso. Bueno, y queríamos preguntarte, porque aquí hay una serie de debates sobre qué tipo de feminismo. Bueno, hay diferentes, incluso el propio gobierno de Macri fue el que habilitó la discusión sobre la legalización del aborto. Una parte de sus diputadas acompañaron, la mayoría no.
digamos, hay muchos debates en el mundo del feminismo y queremos preguntarte cómo ves ese proceso hoy en Brasil y cómo ves esos debates, ¿no? ¿Qué tipo de feminismo crees que hay que construir? Eh, en primero creo que sí, hay mucha gente intentando decirse feminista, ¿no? Porque la verdad es que eso es algo que ellos hacen también, o sea, intentan sacar nuestras cosas, intentan esvaciar, se dice, ustedes no, ¿no? Que intentan sacar el contenido de la cosa y dejar solo el Vaciar, idioma. Sí, o claro. sea, entonces es como si pudiera, como si el feminismo fuera un movimiento sin significado, o sea, todas nosotras que defendemos las mujeres, mira, yo lucho porque tengo ganas que las mujeres estén en la política, mira, sos una feminista, y yo lucho para que las mujeres puedan usar cualquier ropa, entonces tú eres una feminista. Mira, pero yo tengo problemas en mi trabajo, tú eres una feminista. Sí, la verdad es que mucha gente lucha por los derechos de las mujeres, pero no es verdad que toda la gente que lucha por los derechos de las mujeres lucha por los derechos de todas las mujeres. Y entonces creo que eso es el donde, bueno, mira, es un gusto caminar contigo hasta aquí, pero no vamos a caminar juntos todo el camino. ¿Por qué? Porque para mí no existe un feminismo que no sea para todas las mujeres. Un feminismo que no lucha para libertar a las mujeres trabajadoras no es un feminismo que lucha por libertad de las mujeres, porque lucha solo por unas de nosotras. Y entonces, en primero, es importante decir eso, ¿no? Tenemos que construir, las chilenas usan una expresión, a mí me encanta, que es el feminismo popular, o sea, que tenga la mirada en los que más necesitan de nuestra mirada y que tengamos y percebamos que tenemos que involucrar a esas mujeres en la política. Ese es un tema. El segundo tema es que creo que ustedes tienen que saber que el mundo solo va a cambiar con nosotros. O sea, uh, por un largo tiempo, por un tiempo muy largo, las personas han pensado que, bueno, si cambiamos el mundo para mujeres y hombres. Y nosotras mujeres sabemos hoy que no es verdad, que ustedes no están muy preocupados con nosotras. Y entonces, para cambiar el mundo, para cambiar nuestra sociedad, la verdad es que vamos a ser nosotras y que no somos enemigas de ustedes, pero ustedes precisan saber que tenemos muchos años, incluso en la izquierda, que no han mirado para nuestra realidad. Y nuestra realidad es una realidad de mucho trabajo adentro de casa y poca representación política. Y entonces tenemos los años por aquí, ¿no? Es como si, bueno, no estamos contra ustedes, pero ustedes tienen que decir que están con nosotras, porque no han dicho por muchos años en nuestro campo político. El tercero es que tenemos que saber que la extrema derecha odia a las mujeres. Y eso no es un exagero. Yo soy mujer en Brasil. Yo sé que el único ataque que han hecho en la campaña presidencial fue a mí. Ustedes saben que los ataques que hacen con Cristina no son los mismos ataques que hacen con Alberto. ¿Por qué? Porque nos odian. Y tenemos que saber por qué nos odian. Porque son hombres que hacen política y hacen política para sostener una masculinidad. La masculinidad que no tiene afectos y que por lo tanto puede decir sin ninguna vergüenza en su cara que, bueno, que no defiende escuela pública, porque ¿qué significa para él que un niño que no es el suyo tenga escuela? O sea, hay una masculinidad que sustenta el poder de la extrema derecha hoy. Y en esa masculinidad, las mujeres libres son enemigas. Somos enemigas de ellos y ellos nos odian porque cada una de nosotras significa la verdad adelante de los ojos de ellos. O sea, cada uno de ellos que me miraba con mi hija o que miraba a mi compañero con mi hija, porque es de eso que hablamos, miraban la verdad del abandono de ellos con sus hijos. O sea, que son hombres que no tienen responsabilidad. Y toda la gente, todas las mujeres de Brasil reconocen en ellos los mismos hombres que no comparten responsabilidades en sus casas. En sus casas. O sea, hay una masculinidad que tiene que, y eso tiene que ver con lo que es la extrema derecha hoy en el mundo. Y por último, lo que quiero decir es lo que he dicho antes. No existe
una asimetría entre los impactos de la crisis para los trabajadores y para las trabajadoras, porque son las mujeres las que más necesitan del Estado para su emancipación. Si es verdad que hay una masculinidad que sostiene la extrema derecha, también es verdad que la emancipación de las mujeres tiene que ver con las políticas del Estado. O sea, si no hay escuela para nuestros hijos, no estamos nosotras en la política, no estamos nosotras en la calle. Si no hay garantía de escuela infantil para los niños pequeños, no tenemos trabajo después de ser madres. En mi país, mitad de las mujeres no tienen trabajo después de ser madres por 2 años. Y entonces, si el Estado es el criterio de la emancipación de nosotras, las medidas de austeridad con la crisis económica no punen, no son malas igualmente para ustedes y para nosotras. Y entonces tenemos no que nos poner contra las mujeres que están en la calle, creyendo que lo más importante es ser mujer, ¿no? Tenemos que hacerlas avanzar en su conciencia diciendo, sí, nosotras somos mujeres, pero hay algo que estructura la opresión a nosotras, y eso es la manera como el Estado es administrado. Entonces, no creo que es simple, pero creo que tenemos que comprender nuestros errores, nuestros de la izquierda, tenemos que saber lo que sostiene a ellos, y tenemos que saber que no es igual ser mujer trabajadora y hombre trabajador en este mundo. Bueno, Claro. Manuel, muchas gracias y por las reflexiones y por la interpelación también, por supuesto. Y nada, queríamos también un poco recuperar ahora algunas... Es que estoy muy contenta que mi hija no comprende a todo, porque después ella me dice las cosas que escucha, ¿no? En estos días me ha dicho, tú sabes que la mitad del mundo son las madres y la otra mitad son los hijos. Y yo pregunté, ¿y tu papá? Bueno, es como las madres. Ah, ok. Ay, ¿cuántos años tiene? 4 ahora. Ah, bueno, ya va a comprender más todavía. Bueno, te quería preguntar un poco algo que mencionaste en varias ocasiones también en relación a esto, que fue el tema de las fake news, que bueno, como vos dijiste, fuiste uno de los focos, de los blancos de ataque de estos dispositivos, y de toda la cuestión esta de la fake news, de la big data, de los algoritmos, de la manipulación mediática, que bueno, sabemos que fue determinante en las elecciones del 2018, y un poco también se trata de un fenómeno global ya también, como decías vos, que articula, digamos, los sentidos de la extrema derecha, y que un poco también aleja, me parece, esa hipótesis que en algún momento se tuvo de que los medios digitales y demás venían a democratizar un poco el acceso a la información, cuando más bien parece hoy que encastran perfectamente con los intereses del poder económico, del poder mediático, del poder, de las diferentes formas de poder del neoliberalismo, ¿no? Y por otro lado también, bueno, junto a todas las cuestiones de estos dispositivos, está el tema del lawfare, de la guerra judicial, que se construyó como el otro gran mecanismo, digamos, de esta estigmatización de los liderazgos populares en América Latina, como fue el caso de Lula, y acá también lo vivimos con Cristina. Nada, entonces preguntarte un poco en estas circunstancias, cómo pensar la democracia, ¿no? Porque qué tipo de democracia estamos discutiendo, o sobre qué tipo de democracia estamos habitando políticamente en un contexto de tanto asedio a todas las fuerzas populares, los liderazgos, con tantas asimetrías además, ¿no? Con tanta desigualdad en la forma de combatirlo. Y bueno, y justamente también en ese sentido preguntarte qué mecanismos políticos contamos las fuerzas de izquierda, progresistas, nacional populares, para desactivar estas políticas de odio de la derecha, para interpelar a esas personas que quedan envueltas en esas identidades, en esos mecanismos. Y agregarte muy cortito también, que es un tema similar pero no coincidente, el tema de ahora con la pandemia surgió mucho estos debates alrededor de la vigilancia digital, del Estado,
los dispositivos digitales como mecanismo de control del Estado, que bueno, en algún punto se vinculan con todo el tema del manejo de la información y demás, entonces preguntarte qué opinión tenés alrededor de ese tema, qué posición podés establecer. Creo que es el tema que apuntas por el fin, es un tema muy importante para nosotros hoy, ¿no? Y tiene que ver también con el debate que podemos hacer acerca de la democracia en los gobiernos, porque en la democracia en los gobiernos, porque la verdad es que ninguno de nosotros ha elegido gobiernos para tanto control acerca de nuestras acciones y de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el intendente de mi ciudad hoy eligió que yo no puedo llevar, es un ejemplo hipotético, no puedo llevar a mi hija a la escuela, pero yo no he elegido a nadie, menos a ese tipo, pero no he elegido a nadie para decir qué voy a hacer con mi hija, ¿no? Si va a la escuela, se tiene que salir con una ropa específica, se tiene que poner la máscara o no. Y entonces, si el control del Estado es mayor sobre nuestros cuerpos, creo que tenemos que apuntar para salidas de mayor participación política, o sea, más control de nosotros sobre el Estado, para que el Estado controle más a nosotros. ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia no se va a quitar en un mes, y quizá ni un año. Solo se va a salir cuando tengamos la vacuna. Entonces, el Estado va a seguir con el control más largo en nuestras vidas. Y por eso tenemos que pensar en más democracia para eso. Eso también tiene que ver con el control digital, ¿no? Pero eso creo que ahora estamos un poco más enterados en lo que estaba pasando. Porque la verdad es que nuestros gobiernos, incluso nuestros gobiernos, han hecho acuerdos con nuestros datos, ¿no? Y entonces las compañías tienen todo, no tienen más lo que tener, tienen todo. O sea, con eso no es que no me asombro, solo no me asombro más que me asombraba hace un año, porque la verdad es que a lo menos hoy la gente sabe que eso pasa. O sea, mira, pueden controlar dónde estamos. En Corea, por ejemplo, Corea del Sur, ¿no? El tipo salió, caminó, encontró. Miren, es de eso que hablamos. No es que están haciendo eso para la pandemia, sino que pueden hacer eso todo el tiempo. Con cada vez que uno pone sí acepto, sí acepto, sí acepto en su pantalla. O sea, es de eso. Ya pasaba antes de la pandemia, ya pasaba. Fue lo que pasó en la elección de Brasil incluso. Ellos tenían todo, sabían quién tú eras y por lo tanto te lo enviaban cosas que iban a hacer sentido para ti. No lo me enviaban a mí porque no iba a hacer sentido para mí. O sea, la gente no se va a poner para un joven, de una ciudad grande, el tema que yo tenía, como han hecho una enorme tatuaje del Che, que mira el Che en tu oficio, aquí, tatuado. Porque un joven va a decir, bueno, ¿y si tiene un tatuaje de Che? ¿Y si no tiene? Pero los viejos decían, mira, tiene todo su cuerpo tatuado. Yo tengo muchos tatuajes mismo. Entonces, no es algo que, mira, no tiene. Tiene todo cuerpo tatuado. Mira qué tipo de esa, es una drogadita, ¿no? Lo que dicen los viejos. ¿Y por qué lo enviamos la mensaje correcta para la persona correcta? Por cuenta de los datos. Ahora, lo que hiciste cuando empezamos, bueno, si estábamos dejados nosotros con el tema de la democracia que la Internet podría proporcionar. La verdad es que yo tal vez no sea la mejor persona para contestar, porque no creo que el problema está en la Internet. El problema también está en la forma no democrática de los gobiernos y de la manera como las personas accesan a la Internet. O sea, no existe ambiente democrático en una sociedad que no es democrática. Y entonces sí es verdad que yo existo en la política por cuenta de la Internet hace 20 años, sí, es verdad. Pero la verdad es que la Internet nunca fue democrática conmigo, porque es como una asamblea. Si ustedes se van a una asamblea popular, saben que es muy democrática, pero hay alguien que tiene el micrófono, ¿no? Y entonces, ya, quizá pasó con ustedes, conmigo sí, muchas veces. Uno está en el micrófono hablando y el otro está se pone a los gritos, ¿no? Se escucha, pero no es el mismo que el dueño del micrófono. Entonces, yo creo que el tema de la Internet es que no está fuera de la realidad de la sociedad. La sociedad es desigual y no es tan democrática cuanto luchamos para que sea. El tema del lawfare es el tema, ¿no? Es el tema.
porque ellos utilizan la internet para legitimar opiniones en el pueblo acerca de nuestra gente que son consagradas por la justicia. O sea, ¿quién hace el servicio sucio? ¿No? Los jueces. En Brasil fueron los jueces, ¿no? Hoy escribí, mira, han prendido a una persona que ha hablado mal de un juez y las personas son muy contentas, nuestras personas, sí. Para mí tardó 4 años, porque hace 4 años que se ponen delante de mi casa, ¿no? Entonces, ahora llegaron en ellos, los hijos de ellos, ¿no? Entonces tenemos que comprender la dimensión. No. La escada correndo no, puede ser. La escalera se puede correr. No. Mas no correndo, perdón. Entonces tenemos que... tú ya cayó esos días, Laura. Perdón, porque se puso a caminar en la escalera. No pasa nada. Entonces creo que tenemos que saber que hay un sistema, ¿no? Lo que fueron los golpes militares hace 50 años en nuestra región, hoy, o 60 años en nuestra región, hoy son los jueces que hacen el trabajo. Pero eso tampoco es impeditivo para golpes militares. Miren lo que pasó en Bolivia. Y creo que Bolivia es hoy es muy complejo incluso decirles eso, pero es lo más próximo que tenemos de Brasil, porque la verdad es que están los jueces, están los militares, pero el golpe fue un golpe de la sociedad civil, con los militares, por supuesto, pero de una sociedad civil radicalizada por cuenta de la internet. O sea, es el mismo que pasa con nosotros aquí. La violencia hace mucho no es una violencia del Estado contra nosotros. Es una violencia que el Estado construye, que los jueces legitiman, pero que la gente común lo hace en la calle. Entonces, eso es el sistema como ellos están operando. Y creo que nosotros tenemos me preguntas, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos las personas, ¿no? El pueblo. Creo que tenemos lado. Y nuestro lado es el lado de la gente, o sea. Y eso es el más importante que uno puede tener en su vida. Saber de qué lado está. Cuando las cosas se quedan como así un poco confusas, que miremos a eso, ¿no? Miremos a la gente que es nuestra gente. Bueno, y para terminar y agradecerte todo este tiempo ya muy extenso, quizás la última pregunta la empezaríamos retomando lo que dijiste al principio sobre ese 70% que está en contra de Bolsonaro, y la pregunta sería, ¿cómo imaginás la posibilidad de que ese 70% se pueda unir aquí en Argentina en el plano electoral, ¿no? En el plano de la movilización es una cosa, pero en el plano electoral se instaló la idea de que sin Cristina no se podía ganar, pero con Cristina sola no alcanzaba. Y uno está tentado de decir quizás que sin Lula tampoco se puede ganar, sería imposible en Brasil, pero que quizás con Lula tampoco alcance. ¿O cómo lo imaginás? Ustedes tienen que hablar con los brasileños acerca de eso, porque la gente ni idea tiene del esfuerzo que Cristina y Alberto han hecho para estar juntos, ¿no? Porque la gente imagina, si solo salió Cristina y ha ponido otra persona de su gente, pero ellos estaban peleados, había un pasivo, ¿no? Y han ponido el país en primer plano. Lo digo eso porque yo tengo acuerdo con eso. Tenemos que tener, en primero, una especie de dos misiones en este momento en Brasil. Una misión democrática y nuestra misión electoral, porque si uno pone las dos cosas juntas, solo vamos a estar con quien van a estar en las elecciones que nosotros y no vamos a tener hoy la mayoría para garantizar la democracia. Entonces, para que tengamos elecciones tenemos que tener democracia. Y que yo creo que tenemos que hablar con nuestra gente acerca de eso, que también tiene que ver con ni todos son elecciones, porque si uno no puede estar con una persona que no defiende el mismo proyecto de Brasil que yo defiendo, pero que defiende la democracia, porque mira lo que van a decir que yo estoy, por ejemplo, voy a decir una palabra fea en Brasil, van a decir que estoy con Fernando Henrique porque yo y él hoy estamos contra Bolsonaro, entonces no puede estar. Mira, ¿qué tú tenés en tu cabeza? ¿No? ¿Tenés tu país o tenés el problema tuyo en la elección? Entonces, por primera en Brasil tenemos que comprender el sentido de dos frentes, el frente democrática y las frentes electorales, que ni siempre coinciden. Y qué bueno que no coincidan, porque significa que vamos a tener más gente en defensa de la democracia y podemos pensar en volver a tener un juego con reglas claras, porque hoy no lo tenemos.
Y el segundo es, bueno, creo que ni siquiera la izquierda hoy tenemos unida en Brasil. Y para mí eso es algo muy raro, porque significa que nuestra gente, nuestros militantes están más avanzados que nuestras direcciones partidarias, porque sí, en los movimientos sociales la gente está unida, ¿no? Y si la gente está unida en los movimientos sociales, significa que en la vida no hay espacio para la división que nuestros partidos siguen reproduciendo. Y quizá ojalá hasta 2022 los dirigentes, los candidatos perciban a eso y logremos la unidad. Solo la unidad es capaz de devolver Brasil para los brasileños. Yo estoy segura de eso. Bueno, son los hombres eso. A mí la parte que más me encantó del libro de Cristina es cuando dice que Néstor y Bergoglio nunca se habían encontrado, porque cuenta toda la historia, ustedes han leído, pero después dice, si fueran dos mujeres, cada uno iba a caminar hasta la mitad del camino. Siempre lo cito eso, siempre hablo. 100 metros. Ni siquiera era un camino muy largo, era cruzar una plaza. 100 metros. Sí, yo la conozco, pero no que ellos no se hayan encontrado, porque es un paso de la realidad, pero la alternativa que ella ha pensado, mira, es eso, tenemos que tener más mujeres en la política, incluso para la unidad de la izquierda en Brasil. Bueno, excelente. Te agradecemos muchísimo todo este tiempo y tus palabras, y bueno, estamos a disposición. Y bueno, ahora ya el sábado próximo vamos a publicar la entrevista, así que seguro te etiquetamos en las redes sociales. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, Manuela. Suerte. Un beso, Adiós. cuídense.